Boa tarde, bem-vindos ao webinar com Megger. Hoje, o apresentador Edgardo Rubano, engenheiro de aplicações, vai falar de teste de rigidez dielétrica em cabos de energia. Meu nome é Laura de Araújo, eu sou assistente de marketing para a CCA Latinoamérica e hoje vou estar como moderadora nesta sessão. Qualquer pergunta, esse aí é o meu e-mail. Sim. Antes de começar, vou mostrar onde vocês podem enviar suas observações e comentários e também perguntas. Também é importante lembrar que esta sessão será gravada. E por último, os invito a visitar a página oficial para ver a agenda completa de webinares. A página é cca.megger.com/webinars. Agora sim, bem-vindo, Galo. Obrigado, Laura. Boa tarde com todos e bem-vindos a este segundo webinar organizado por Megger, fabricante de equipamentos para testas eléctricas, e também com a ajuda da Instronic, nosso representante da Megger para Brasil. Hoje vamos a falar de testar a resistência dielétrica dos cabos de média tensão e aplicar principalmente uma tensão de frequência muito baixa, conhecida como BLF. Agora gostaria de dar a palavra a Maurício José Pérez. Maurício é o gerente técnico da Instronic em Brasil. Bem-vindo, Maurício. Obrigado, Galo. Boa tarde a todos. Meu nome é Maurício José e faço parte da equipe técnica da Instronic. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a todos pela participação nesse webinar. Na atual situação que estamos, com essa pandemia e com todas as rotinas alteradas, sei o quanto o tempo é escasso. Em função desse cenário, a Megger tem investido nessa plataforma digital a fim de compartilhar conhecimento com o mundo. A Instronic está nesse mercado de energia há mais de 43 anos e como parceiro e representante no Brasil da Megger há mais de 20 anos. Vamos acompanhar com vocês esse webinar e estamos à disposição a qualquer momento. Vou passar agora a palavra para o engenheiro Edgardo Rubano para iniciar esse webinar. Obrigado, Maurício, obrigado, Galo, e obrigado, Laura, pela apresentação. Neste webinar que estamos iniciando, trataremos temas relacionados a teste de rigidez dieléctrica de cabos subterrâneos para transmisión y distribución de energía. Iniciaremos presentando y analizando las características gerais relacionadas con los testes de rigidez dieléctrica, los objetivos del teste de rigidez dieléctrica y sus aplicaciones. Seguidamente analizaremos las características particulares, los métodos disponibles para teste de rigidez dieléctrica de cabo de alta tensión utilizados en las redes de transmisión de energía, con énfasis en la tecnología DAC, y los métodos disponibles para teste de energía dieléctrica de cabos de media tensión utilizando para distribución de energía, con énfasis en la tecnología BLF. Analizaremos también las recomendaciones de la norma de referencia para teste de rigidez dieléctrica durante el comisionamiento y para cabos en operación durante su vida útil. Para finalizar, analizaremos las principales características de algunas soluciones de sistemas disponibles para testes de rigidez dieléctrica. Con la regulación del mercado eléctrico, la confiabilidad de las redes de transmisión y distribución de energía está siendo considerada una de las características de mayor importancia. Las operadoras de las redes de transmisión y distribución están cientes de la necesidad de observar los sistemas con más atención. En particular, nuestro tema de hoy, los testes de rigidez de los cabos de las redes subterráneas, está directamente relacionado con la confiabilidad de ese sistema de transmisión y distribución de energía.
Os testes de rigidez elétrica de cabos novos durante o comissionamento, como os testes elétricos de cabos em operação, depois de um reparo e antes de ser energizados, aumentan a confiabilidade do sistema, reducen em forma significativa a quantidade de defeitos durante a operação e aumentam a sua vida útil. Analizaremos a evolução da tecnologia para teste de rigidez elétrica nos cabos subterrâneos nas 3 últimas décadas. Desde a introducción en 1976, a tecnología BLF ha evolucionado, no solo con base en los resultados obtidos en las pesquisas realizadas, na sua mayoría en sistemas en operación, como también por haber recibido una especial atención desde la gestión de activos. Y aquí podemos ver en este trabajo de la Universidad de Chemnitz, as 3 técnicas de manutenção aplicadas, em onde o teste de rigidez elétrica está presente nas 3. A primeira seria só a de manutenção corretiva, relacionando a vida útil da instalação com as técnicas de manutenção aplicadas. Na primeira, quando a manutenção está baseada apenas nos eventos, é exclusivamente manutenção corretiva, solo se actúa quando o cabo apresenta falhas de isolação e não pode continuar em serviço. O teste de rigidez elétrica é feito sempre depois do reparo e antes de energizar o cabo. Também pode ser feito em la política de manutenção quando se fazem testes periódicos, controlar periodicamente a isolação dos cabos e, nesse momento, nesses testes periódicos programados, detectar y anticipar defeitos que hubiesen sido producidos con el cabo en operación. Y a última sería a manutenção em base às condições do cabo. Aí já precisamos de métodos de diagnóstico que nos permitam evaluar essa condição de isolação dos cabos. E, como sabemos, todo resultado, todo diagnóstico solo tiene 3 posibles resultados. O primeiro é que o cabo está em boas condições. O resultado intermediário é que não apresenta problemas críticos e a recomendação é fazer um controle periódico. E a terceira es la de acción inmediata. Esa acción inmediata está directamente relacionada con el teste de rigidez eléctrica. Como también relacionado con los activos, vemos que en un sistema de transmisión o distribución de energía que consiste en llevar energía de un punto a otro, ese sistema formado por transformadores, disyuntores y cabos, las interrupciones en redes subterráneas de media tensión, los cabos son responsables por el 80% de esas interrupciones. Y dentro de ese 80%, las enmiendas son responsables por 46% de esas interrupciones. Analizando ahora los objetivos del teste de rigidez eléctrica, vimos que el primer objetivo de hacer teste de rigidez eléctrica es minimizar los costos económicos y financieros. Si yo consigo hacer testes periódicamente y evitar de que esos defeitos ocurran cuando el cabo está en operación y que los puedan ser detectados en una manutención programada, evidentemente que eso está ligado a las interrupciones de los clientes sin energía. Cuando yo faço de forma programada, elimino esa condición de tener que pasar por un periodo cuando el cabo está en operación donde el cliente fica sin energía. Y aquí podemos ver que en el año 2013, aquí en Brasil,
las cinco concesionarias que ultrapasaron el límite establecido por la Agencia Nacional de Energía de 15 horas, el límite fue ultrapasado, llegado a 18 horas, tuvieron que devolver a los consumidores 346 millones en dinero. Entonces, el desligamiento de la rede en condiciones de emergencia está ligado a un costo financiero importante. Segundo objetivo relacionado con la seguridad. Sabemos que la peor condición para energizar un cabo es energizarlo en cortocircuito. Para evitar y eliminar 100% esa condición, tenemos que hacer un teste eficiente. Infelizmente ha habido casos de accidentes fatales en el momento de reenergizar el circuito. Siempre debemos evitar la mejor manera de que un cabo tenga disminuida su vida útil es ligarlo en cortocircuito. Tiene una solicitación mecánica y térmica que sí va a provocar un envejecimiento rápido de la isolación del cabo. Y a tercera está más ligado con la imagen de la empresa, en donde esas situaciones de emergencia pueden originar un problema generalizado relacionado con la imagen de la empresa. Aquí, por ejemplo, en Santiago, vemos que a presidente nomeó un nuevo presidente del metro y aquí en un jornal sale que cabos quemados son sometidos a peritaje y el nuevo presidente ordena redefinir el protocolo de manutención integral. O sea, un problema simplemente en un cabo lleva a un problema generalizado. En este caso, Santiago fue un caos en ese día, sin metro y comprometiendo la imagen de la empresa. Vamos a comenzar a analizar las aplicaciones del test de rigidez eléctrica. La primera aplicación son en instalaciones nuevas y es importante para el control de calidad durante el comisionamiento y eliminar defectos de instalación. O sea, un cabo normalmente este estado en fábrica está en buenas condiciones, mas él es transportado y en un momento de instalación corre riesgo de ser danificado y también son agregados accesorios como enmiendas y terminales. El objetivo del test es eliminar todos esos defectos que pueden estar en la instalación antes de que la entre en operación. Normalmente son cortes en la isolación en el momento de ejecutar las enmiendas, distribución no uniforme del campo eléctrico, también hacer una enmienda o un terminado, la calidad de los accesorios y daños mecánicos en la blindaje. La segunda aplicación sería con cabos en operación. Es importante detectar locales con degradación de isolación antes de reiniciar el circuito del desligado para inspección o reparo, en ese momento. Y comprobar si la isolación soporta niveles de tensión superiores a tensión nominal libre de defecto. O isolación envejecida con defecto de isolación a niveles inferiores de la tensión nominal. Resultado del test en los dos casos es pasa, no pasa. Son dos resultados posibles. Hay disrupción o no hay disrupción de isolación. Está en condiciones de ser energizado, no está en condiciones de ser reenergizado. ¿Cuáles son los métodos disponibles para test de rigidez dieléctrica? Como el cabo trabaja en corriente alterna, lo ideal sería hacerlo en corriente alternada, de 50 o 60 Hz. En la fábrica, el cabo es testado con 50 o 60 Hz en una condición especial, completamente diferente.
Nesse caso, o cabo é transportado até o local do teste. O local do teste é fixo, instalado na fábrica, e não há problema com o dimensionamento do equipamento, nem com a energia que esse equipamento necessária para que esse equipamento funcione. Já quando o cabo está instalado, agora não estamos referindo especificamente a cabos instalados, agora é o equipamento que tem que ser transportado ao local donde foi instalado o cabo, e esse cabo foi emendado. Agora não é mais uma bobina de 300 ou 400 metros, pode chegar a 2 quilômetros ou mais, e a energia suficiente aumenta a necessária na fábrica, e seria necessário equipamentos que consumem muita energia, difícil de asegurar a disponibilidade no local dos testes, e equipamentos muy pesados, de varias toneladas. Eso resulta del componente de la frecuencia, es decir, la energía necesaria para testar un cabo en corriente alterna es directamente proporcional a la tensión al cuadrado y a la frecuencia. Aquí a frecuencia, ese componente de 60 o 50 es un valor que aumenta el valor a niveles donde sería necesario equipamientos de algunas toneladas, de energías de 500 o 1000 kVA para un cabo de 2-3 kilómetros. Una alternativa y que se usó durante mucho tiempo es testar en corriente continua. En corriente continua no tenemos ese problema de la energía reactiva necesaria para efectuar los testes, y eso funcionó muy bien hasta la década de 60 más o menos, donde los cabos eran exclusivamente de papel impregnado. A corriente continua funciona bien para cabos de papel impregnado, y en la década de 60 se instalan los primeros cabos de isolación extrudada, y después de 10 años se comprobó de que el nivel de defectos era superior al esperado. Se analizó y se verificaron problemas adicionales relacionados con la isolación extrudada. Y la corriente continua, como vamos a ver después más en detalle, no se recomienda para cabos de isolación extrudada. Una de las características es que no detecta problemas específicos de cabo de isolación extrudada, y puede provocar concentraciones de carga en espacios vacíos de la isolación seca que demoran para desaparecer, y cuando se energiza un cabo puede aparecer una sobretensión que origine un defecto. Otra solución es utilizar un equipo resonante. Hay algunos equipos resonantes en media tensión, más utilizado en cabos de alta tensión. El sistema resonante consiste en un transformador, un generador de corriente alterna en la falla de los 20 a 300 Hz, en donde el núcleo de la bobina es variable, y cuando ese ajuste de inductancia de ese transformador iguala a la capacidad del cabo que estoy testando, se produce un aumento en un circuito RLC resonante, se aumenta significativamente la tensión, lo que con menos peso puede hacer un equipamiento para testar más tensión y menos energía. Y otra solución es el sistema DAC, que consiste en cargar el cabo y aprovechar esa energía que está cargada en el cabo, haciendo un cortocircuito en un circuito RLC, y llegar a una tensión alterna que va a servir como test.
As normas de aplicación nos vamos a referir después en cada caso en particular cuando analicemos, pero podemos dar como referencias normas internacionales a IEC 60840, IEC 62067 para cabos de alta tensión y IEEE 400.4 y 400.2 para cabos de media tensión, y en Europa las normas BDE y CENELEC. En función de los métodos que mencionamos y las recomendaciones de la norma, podemos ver que en redes de media tensión podemos utilizar corriente continua solo en cabos de aislación con papel, aceite, y no es recomendado hacer test en continua en cabos con isolación extrudada. Podemos utilizar BLF, que es un test de baja frecuencia para todos tipos de cabos. Podemos utilizar la tensión AC resonante y podemos utilizar el sistema DAC. Y para cabos de transmisión podemos usar corriente continua para cabos de isolación de papel aceite. No podemos utilizar cabos de tensión continua para cabos de isolación extrudada y no se recomienda la utilización de BLF. Los métodos utilizados en cabos de alta tensión de transmisión son normalmente el sistema resonante de 20 a 300 Hz y el sistema DAC. Normalmente las causas de defecto podemos mencionar, estas son apenas algunas, son muchas las causas de defecto, pero entre ellas hay algunas que nos vamos a referir que son las mecánicas internas y las de humedad y defecto en la blindaje. Vamos a comenzar analizando este teste en donde feito en un comisionamiento o una manutención. Para testar a blindagem, a blindagem é testada em corriente contínua e são dois testes recomendados: o teste de isolação da blindagem e o teste de continuidade da blindagem, como controle de qualidade da instalação. Se a instalação sofreu esforços mecânicos, normalmente esses esforços foram a cobertura da blindagem foi danificada e a blindagem está em contato direto com o solo. Esses são importantes para a detecção de defeitos no início do processo de degradação da blindagem, da isolação, e evitar o desligamento quando está em operação. E é importante também e muito utilizada nos cabos de transmissão OF, onde são cabos pressurizados e defeito na capa da blindagem que protege a blindagem em contato com o solo, aí vai começar pequeno vazamento de óleo que fatalmente se vai transformar em defeito grave. O sea, es una actividad de manutención preventiva que evita esos problemas graves de corrosión de blindaje que provocan grandes vazamientos y, por consecuencia, desligamiento del cabo.
¿Cómo he testado la blindagem? Tenemos como referencia norma DIN y ABDE 0298. Para coberturas de PVC testamos hasta 3 kV máximo, y para isolación de polietileno hasta 5 kV. El tiempo recomendado es de 10 minutos. Y algunos valores de referencia en cuanto a corriente, pero normalmente UTST es para determinar si existe o no problemas de isolación de blindagem contra U solo. El inconveniente de ese teste para cabos en operación es que debemos desconectar los aterramientos, y en algunos casos eso es posible, en otros casos, como en el sistema NET, no conseguimos. Todas las enmiendas, todas las caixas son aterradas y ese teste no puede ser feito. Los equipamientos disponibles para testar a blindagem, podemos testar con cualquier fuente continua, mas un equipamiento específico para testar a blindagem hasta 10 kV es el EBF10 o HBB10, en donde una de las funciones es teste da blindagem, gerando tensión continua de 0 a 10 kV, y caso a blindagem esté con defecto, también podemos prelocalizarla, y en la tercera función podemos gerar pulsos de corriente para con el detector de corriente de paso localizar exactamente dónde está ese problema en la blindagem. Aquí, por ejemplo, vemos en un parque eólico la detección de un defecto en uno de los circuitos. Acá vemos dos circuitos, circuito 2 y circuito 3, donde se llegó a ese punto la localización del tercer defecto. El primer defecto tenía apariencia de un defecto normal, se observaba un dos cabos de un dos circuitos con falla, fue detectada falla, fue reparado y el cabo entró en servicio nuevamente. Al poco tiempo, en menos de 30 días, aparece el segundo defecto con un procedimiento similar y se llegó a ese punto aquí, en el tercer defecto. Como podemos observar, aquí los dos alimentadores, el circuito 3 y el circuito 4, las tres fases están damnificadas. Simplemente una fase es que había sido identificada con defecto, las otras estaban energizadas. Entonces eso llevó a un análisis mayor. ¿Cómo que podía haber acontecido ese problema en condiciones normales? Y en el teste de blindagem se consiguió ver que en ambos sentidos, para un lado y para otro lado, los dos alimentadores estaban interrumpidas. Y para ambos lados, para el lado de la subestación y para el lado del gerador. El sistema comenzó a trabajar como sistema de neutro aislado y só presentó defeitos cuando una fase fez su cortocircuito contra otra fase, ¿no? O sea, es una situación que podría haber sido evitada si hubiesen sido testados correctamente las blindagens. Vamos a analizar, voltando ahora a isolación del conductor contra a blindagem, cuáles son las principales causas de defeitos en la isolación del cabo. En el cabo PILC, a principal causa de defeitos normalmente es humedad. A humedade do óleo é que vai a umidade no cabo, provavelmente
va a originar a descomposición do óleo, a descomposición de papel y a corrosión do aluminio. Siempre se testaron los cabos con corriente continua y el teste de corriente continua tiene un resultado indicador de la presencia o no de humedad. Ya en un cabo GCLPE, un cabo de isolación extrudada, se comprobó que la formación de arborescencias húmedas, que son las principales causas de defecto en condiciones de temperatura y tensión aplicada o esfuerzo de campo eléctrico, humedad en la emenda, humedad en el cabo y defectos de instalación. Vamos a ver en más detalle la causa de las arborescencias. Para un cabo de 20 kV, por ejemplo, acá tenemos una arborescencia húmeda, pequeña, y podríamos trazar un límite imaginario de seguridad entre la semiconductora do conductor y esa arborescencia presente en el cabo. De la misma manera, podríamos trazar un límite imaginario de arborescencia sin comprometer hasta ese momento a isolación del cabo entre a blindagem y el conductor. Y aquí ya vemos una arborescencia de tamaño crítico. Cuando arborescencia es de un tamaño tal que llega a estar próxima o a distancias pequeñas, en cualquier momento se transforma de una arborescencia acuosa a una arborescencia eléctrica. Aquí vemos una arborescencia húmeda de tamaño crítico. Esa arborescencia eléctrica, esa arborescencia húmeda, ella comienza a crecer en los dos sentidos, llega a un tamaño tal de que se convierte en una arborescencia eléctrica y en poco tiempo se transforma en un defecto. Acá vemos un trabajo do LACTEC, donde se comprobó amostras retiradas da COPEL en Curitiba, como a existencia de esas arborescencias y cómo a pesar de ser una isolación de excelentes propiedades físicas y químicas, la isolación extrudada experimenta degradación de las propiedades eléctricas cuando es expuesta a ambientes húmedos. ¿Cuáles son las características de las arborescencias húmedas? Crecimiento, zona, isolación extrudada. Asociado siempre a la presencia de agua, alta temperatura y campo eléctrico. Crecimiento extremadamente bajo. No hay descargas parciales en la arborescencia húmeda. Y tiene un crecimiento extremadamente bajo y pueden llegar a comprometer a isolación después de 6 o 15 años. Tanto así que en los primeros 10 años, después de euforia de haber comenzado a trabajar con cabos de isolación extrudada, sustituyendo el cabo a óleo, fue una cierta euforia porque era un aislante excelente, con un costo bien menor y con una mano de obra bem mais disponible, porque é bem mais simples que trabalhar com o cabo de papel. Para trabalhar o cabo de papel tem que ser alguém altamente especializado, porque envolve soldas, fitas a alta temperatura, etc.
Después de 10 años se comenzó a ver que el índice de fallas era além do esperado. Y cuando se investigó se encontraron esas arborescencias y eso ahora, eso fue los cabos de primera generación, eso fue corregido, pero ainda podemos encontrar esos problemas de arborescencias húmedas que fatalmente se van a transformar en arborescencias eléctricas. No son visibles. Eso que vemos aquí, mismo en un microscopio, tiene que ser a través de contrastes especiales, si no, no conseguimos ver esas arborescencias. Ya las arborescencias eléctricas tienen una intensidad de campo alto asociado a descargas parciales, son visibles, muchos habrán visto ya un camino de carbonización, o como en este caso ya completamente visible, y rápido crecimiento. Las arborescencias eléctricas no son exclusivas de un cabo de isolación extrudada, sino también en el cabo de papel. Aquí también podemos ver, analizando algunos de los problemas específicos del cabo XLP de isolación seca, qué ocurre en una experiencia de laboratorio cuando provocamos un defecto y testamos con los diferentes métodos que teníamos mencionado. Acá vemos que en todas las amostras, las 10 amostras testadas con todos sus métodos, 50 Hz, BLF senoidal, BLF coseno rectangular, onda oscilante y DC, lo único que no detectó fue un método de corriente continua, que no consiguió identificar el defecto. Y aquí en el cabo do papel con humedad, también lo único que no consiguió detectar el defecto fue el teste de tensión continua. El teste de tensión continua, tensión aplicada en un cabo de papel, eles puede tener alguna información adicional en cuanto a los valores de corriente asociados a problemas de humedad, mas no necesariamente va a provocar la ruptura en ese momento, que es lo ideal, que el cabo presente los problemas en el momento que estoy haciendo un teste y no cuando está en operación. Lo que vimos de problemas específicos de arborescencias, las características y el tipo de defecto, vemos que testar con DC no es un método adecuado y aprobado por las normas. Primero, por el efecto de carga espacial, en donde si hay un espacio libre en la isolación, ahí se va a producir una concentración de cargas que demora un tiempo para ser eliminadas y cuando energizo un cabo va a provocar una concentración de campo eléctrico adicional por encima de lo que ese espacio puede soportar y provocar un defecto. Y lo que consideramos más importante son el alto índice de ocurrencia en el intervalo corto de tiempo después que los cabos fueron testados con continua. Eso significa que un método no consigue enxergar defectos que queríamos identificar. Es un método que no tiene la eficiencia esperada cuando pretendemos hacer un teste de isolación antes de energizar un cabo o como control de calidad. A prova disso é a quantidade, sobretudo um exemplo bem demonstrativo, é
algunos años atrás, ahora ya no más 5 o 6 años atrás, hasta 5 o 6 años atrás, todos los parques eólicos que fueron construidos, os testes do cabo 35 kV eran testados con até 80 kV de corriente continua, todos los circuitos de cabo de isolación extrudada. Y ya con el cabo en operación, hubo un alto índice de defeitos que llamábamos de mortalidad infantil, en algunos casos que superaron 50 o 60 defeitos. Y en un momento de comisionamiento, cuando el cabo que tiene que ser ligado para comisionar el gerador, ya en algunos casos se presentaban defeitos dificultando el plazo de ejecución de las obras. Eso demuestra que un método de corriente continua, una de las limitaciones principales es que él no tiene eficiencia esperada, es decir, no podemos determinar o no podemos acelerar ese proceso que ya está en el cabo y que queremos detectar en el momento del teste. Aquí podemos ver de los métodos disponibles para cabos de alta tensión el sistema resonante, cuando el cabo tiene un comprimento importante. Vemos que se están utilizando 3 equipamientos en paralelo. Son equipamientos que pesan varias toneladas y consumen una importante energía durante los testes. Otra alternativa es el sistema DAC para cabos de alta tensión. El sistema DAC está compuesto por una fuente de tensión continua, un switch electrónico, una inductancia y un divisor para descargas parciales, para hacer el diagnóstico de isolación. También puede ser utilizado como teste, que es lo que estamos mencionando en este momento. Si representamos esto en un circuito, vemos que tenemos la fuente de continua, el switch en el primer momento abierto, a través de una inductancia se carga un cabo que va a ser testado, que está siendo testado. Cuando se llega al valor de la tensión del teste, ese switch se fecha y tenemos un circuito RLC, C es la capacidad del cabo, L es la inductancia del equipamiento, y R es la resistencia del equipamiento, y tenemos una onda oscilante, donde la frecuencia se puede calcular con esta expresión y que va a depender de la capacidad del cabo, porque L es fixo, es un inductor fixo, y dependiendo del cumplimiento del cabo, esa frecuencia, de acuerdo con las normas, tiene que estar entre 200 y 400 Hz. Las tensiones de testes recomendadas en este caso es aproximadamente 2 veces y media la tensión U0 para cabos nuevos. Y para cabos en operación, aproximadamente 2 veces a tensión U0. Haciendo una comparación, vemos un peso de 20 toneladas del sistema contra un peso de 1 tonelada en módulos transportables, una capacidad de carga mayor. Aquí podemos testar hasta 40 kilómetros de cabo y aquí podemos testar 8 kilómetros de cabo en una frecuencia comprendida entre 25 y 300 Hz. Es un sistema que inclusive puede ser utilizado en instalaciones compactas como ASHIS en el interior, u otro no puede ser utilizado, y aquí hay una aplicación también para media tensión. Tecnología BLF.
La tecnología FLF fue introducida en 1986, impulsada por la necesidad de un nuevo método para probar cabos con isolación extrudada y los problemas originados por los defeitos de las arborescencias que vimos en los cabos XLPE de la primera generación. Varias investigaciones han demostrado que el método tradicional de testes de cabos isolados con polímetros con corriente continua induce cargas en los espacios vacíos del material polimérico. Esas cargas pueden permanecer por más de 24 horas dentro de tu material. Si el cabo es energizado antes que todas esas cargas desaparezcan, estas cargas producirán una sobretensión en ese local, pudiéndose iniciar un proceso en que una arborescencia eléctrica se transforma en una ruptura. Poco tiempo de colocar un cabo en operación. Existen dos formas de onda utilizadas para la tecnología BLF. Una es el coseno rectangular con la frecuencia de 0,1 Hz, significa que aplico tensión continua positiva durante 5 segundos y tensión negativa durante 5 segundos. Tal de ciclo 10 segundos, 0,1 Hz. La otra alternativa es utilizar una onda senoidal, conocida como BLF seno. Aquí si comparamos las dos ondas con la misma frecuencia, en el caso del coseno rectangular, la tensión máxima es igual a la tensión eficaz o RMS, y en el caso del seno, la tensión RMS es menor que la tensión pico, un 41 veces menor. La primera tecnología BLF, aproximadamente en 1986, constaba de una fuente de corriente continua, un inductor y un switch rotativo para mudar la polaridad y un capacitor de soporte. Ese switch fue sustituido por una llave tiristorizada que es más leve. Cuando la electrónica de potencia comenzó a disponibilizar esa tecnología, se pasó a usar la llave tiristorizada, aunque todavía está disponible este sistema del switch rotativo. La inversión de esa polaridad de positiva a negativa provoca una solicitación, una isolación comparable a la de 50 o 60 Hz. Aquí vemos cómo funciona, tiene una tensión negativa, el switch rotativo, como medimos la tensión, y lo que es importante, tiene aquí un capacitor de soporte. Vamos a ver qué función tiene ese capacitor. Eso va girando, en un momento la tensión es positiva, en otro momento se descarga, en otro momento se carga negativa y en otro momento pasa para positiva. Aquí vemos la tensión negativa aplicada durante 5 segundos, se descarga, se carga en forma positiva, se mantiene durante 5 segundos y se descarga. Esto, que es un rectángulo perfecto, en la realidad es un escalón, es un slope, y es muy similar a esa forma de onda en los 50 ciclos. Esa permanencia durante algunos segundos con la misma tensión aplicada, no varía, nos permite, antes de esta variación, antes de descargar, poder medir la corriente. Por aquí tenemos una corriente suficientemente estable para poder ser medida y registrada.
a frecuencia de 0.1 Hz permite un crecimiento aceptable y para que sea detectable de efeitos críticos na isolação dos cabos. Y acelerando el problema que ya existe no cabo. Prácticamente podemos ver acá que esa pendiente coincide con la onda de 50 o 60 ciclos. Y lo que más importante, tiene un sistema de compensación en donde no consume demasiada energía comparado con otros sistemas. Ese reciclaje de energía durante inversión da polaridad a través del capacitor permite, es una de las vantagens más significativas de la tecnología del coseno rectangular, y es un reciclado da potencia na inversión da polaridad, con base en un principio de resonancia. Resulta en un sistema de bajo consumo de energía y una mayor capacidad de carga capacitiva. Mayor capacidad de carga capacitiva quiere decir que puedo testar más longitud de cabo. Y aproveitando a energía do cabo, con el sistema de resonancia, esa energía que está cargada positiva se almacena en ese capacitor que vimos y es reaplicada en un ciclo siguiente, aumentando la capacidad de test. Es posible medir a corriente. Aumentando la capacidad de cabos, puedo reducir hasta en 60%, 66% el tiempo total de prueba si mi sistema tiene capacidad para testar las tres fases en forma simultánea. A desvantagem que tenemos es que no permite a medición de la tangente delta, por lo menos en forma directa. Desde el inicio de la década del 90, aproximadamente, con la disponibilidad de la electrónica de potencia, con el avance de la electrónica de potencia, los sistemas VLF con onda senoidal. La evolución de electrónica permitió el uso de conversores corriente alterna, corriente continua, corriente alterna, para que los sistemas sean más leves. Los sistemas de onda senoidal no reutilizan energía almacenada en un cabo en el momento de test. Esa energía tiene que ser descargada en el final de cada semiciclo a través de resistores de descarga, generando temperatura. Por ese motivo, los sistemas senoidales, a capacidad de carga es sensiblemente menor que comparado con un sistema coseno rectangular. La ventaja es que podemos combinar el sistema con la medición de tangente delta. No podemos utilizar la energía almacenada do cabo, lo que disminuye la capacidad de test. Es una capacidad de carga menor y cuando utilizado para el detector de descargas parciales, la onda seno presenta algunos valores diferentes a los que serían registrados en corriente alterna. Aquí vamos a ver algo importante, que es la influencia de la frecuencia de testes con aquellos crecimientos de las arborescencias eléctricas. Aquí está representada a la velocidad de crecimiento en milímetros por hora de esas arborescencias que ya están presentes en un cabo, en función de la
tensión aplicada para las diferentes formas de onda. En la condición ideal, que sería 50 ciclos, la corriente de 50 Hz sería la que está representada en la curva verde. Aquí representamos la velocidad de crecimiento de esas arborescencias. En vermelho, cuando aplicamos una onda de 0.1 Hz senoidal. Y en amarelo, cuando aplicamos una onda BLF de 0.1 Hz cosenoidal. Y aquí vemos que para normalmente las tensiones utilizadas durante el teste, que son de 2U0 a 3U0, tenemos una condición AT mejor en velocidad de crecimiento que la velocidad en la tensión de trabajo de 50 ciclos. Y esto favorece mucho a detección de problemas en el cabo durante el teste. Los valores tanto en la onda senoidal como cosenoidal de velocidades de crecimiento son equivalentes. La principal frecuencia en la IEEE aconsejada es de 0.1 Hz y la única frecuencia mencionada en la IEC es de 0.1 Hz. Testar cabos con una frecuencia menor para superar tal vez una insuficiente capacidad del equipamiento utilizado reduce la eficiencia del teste. Acá podemos ver que si yo bajo la frecuencia 10 veces a 0.01 Hz, el tiempo aumenta también 10 veces, o disminuye el tiempo de crecimiento de las arborescencias. Eso significa que para que los dos testes a 0.1 Hz y a 0.01 Hz sean equivalentes, yo debería hacer el teste aquí. Si aquí yo faço 1 hora, aquí debería hacer el teste durante 10 horas. Trabajar con frecuencias menores baja tasa de crecimiento de las arborescencias eléctricas, eso es una característica no deseada. El tiempo es inversamente proporcional para testes equivalentes a la disminución de la frecuencia. Con el mismo tiempo ajustado 10 veces, los resultados no son comparables. Las mismas aplicaciones en este trabajo, las mismas recomendaciones, siempre trabajar con frecuencia de 0.1 Hz. Las normas de aplicación para este BLF, tenemos la IEC 663, a IEEE 400.2 internacionales, y en Europa las más usadas son a VDE y a CENELEC. Vamos a ver las tensiones de testes aconsejadas o sugeridas por esas normas. Normalmente hay una tensión de teste sugerida durante instalación, durante el comisionamiento y para cabos ya en operación. Podemos en regla general decir que los testes a ser aplicados en cabos nuevos son 3 veces U0 y en cabos ya en operación de 2 veces a 3 veces U0. Y aquí es importante también marcar esa diferencia entre cabos nuevos y cabos en operación. Cabos nuevos necesariamente como aplicados a un control de calidad, a recomendación de la norma es aplicar a máxima tensión 3U0 durante
1 hora. E em cabos em operação, a norma é uma recomendação, eu vou ter que ajustar esse valor de tensão a um valor que posso considerar mínimo de 2/0 para realmente detectar os problemas já existentes no cabo, detectá-los nesse momento do teste, e uma tensão máxima que vai depender também da quantidade de problemas que tenho condições de reparar. Isso está associado a dinheiro, a substituição do cabo, substituição de emenda. Então, a recomendação é entre um mínimo de 2/0 a 2,5 vezes, ou 3 vezes como máximo. Lo mismo para la norma Senelec, vemos BLF a 0.1 Hz, 3/0, y si testamos a la frecuencia de línea, igual que teste feito en fábrica, 2/0 durante 1 hora. Para cabos de isolación impregnada, vemos que podemos testar el cabo con corriente continua, ¿no? Y las tensiones BLF a 0.1 Hz. Y a recomendación para la tensión de teste da isolación da blindagem. Siempre la tensión en corriente continua son valores más altos. Lo que aconseja norma en cabos de papel es de aproximadamente, no mínimo, 4 veces U0. Eso es más o menos una recomendación también que había en una norma brasilera, que sería 2 veces a tensión alterna por el coeficiente de equivalencia entre alterna y continua, y de ese valor tomar aproximadamente el 80%. Multiplicando todos esos valores daba 3,98 más o menos, que son 4 veces a tensión U0 cuando trabajamos en continua. Y ese es el valor de referencia que a veces se toma para teste de isolación extrudada, como si fuesen de continua, y son valores demasiado altos que no podemos detectar problemas de arborescencias y sí provocar otros defectos que tal vez nunca hubiesen ocurrido en un cabo. Para isolación extrudada ya no tenemos más esa posibilidad de corriente continua. Y la tensión BLF recomendada es 3 veces U0 durante 60 minutos, 1 hora. Aquí podemos ver un ejemplo en la ciudad de Dortmund. Este ejemplo describe las experiencias en la ciudad de Dortmund de testes con BLF durante un periodo largo de 10 años, del año 87 al 98. En total se probaron más de 300 kilómetros de cabo y observamos la cantidad de efectos. Podemos concluir que la mayoría ocurrió en cabos poliméricos, significativamente envejecidos, con un promedio de 4.2 defectos a cada 100 kilómetros. Si entramos más en detalle, observamos que la cantidad de defectos en función del tiempo de prueba, 66% de los defectos ocurrieron en los primeros 10 minutos, 75%
75% los primeros 30 minutos y el 25% en la última media hora, confirmando la necesidad de probar o cabo perfectamente durante 1 hora, siguiendo a recomendación de las normas. Más en detalle observamos dónde ocurrió un defeito. Todos sus defeitos en empalmes ocurrieron los primeros 20 minutos. Eso significa que para cabos recientemente instalados, donde la propia instalación del cabo puede asumir como nova, un teste de 3 minutos puede llegar a ser suficiente. O alto índice de defeitos na própria instalação extrudada foi causado pela deficiente tecnologia de fabricação utilizada en los cabos de primera generación. Ahora vamos a ver sistemas portátiles disponibles de BLF coseno rectangular. Tenemos BLF. BLF se definen por dos características principales: a máxima tensión de teste y la capacidad de teste. Esa capacidad significa cuántos kilómetros o a longitud do cabo máxima que puede ser testada con ese sistema. Sistemas BLF de 28 y 40 kV y sistemas de coseno rectangular de 60 kV. Aquí vemos en dos versiones, el de 28, yo puedo testar cabos de 15 kV hasta 10 kilómetros de cabo y 11 kV, una fase, 15 kilómetros de cabo. Cuando testo las 3 fases simultáneas, se reduce a 3.5 kilómetros. Igualmente es una capacidad de teste alta. En el sistema básico, el de 40, puede ser utilizado para cabos de hasta 22 kV, con una capacidad máxima de 8 kilómetros, y una fase con una capacidad máxima de 11 kilómetros para cabos de 10 kV. El de 40 kV Plus es con mayor capacidad en microfaradios, en donde puede exactamente un dobro. Si aquí puedo testar 8 kilómetros, en la versión Plus puedo testar hasta 16 kilómetros, cabos de AT 22 kV, o con una tensión de AT 22 kV, y cabos de 10 kV, una fase de AT 22 kilómetros. BLF de 60 kV, en la versión básica puedo testar hasta 4 kilómetros, cabos de 33 kV, 4 kilómetros y medio, cabos de 22 kV, y 6 kilómetros, una fase en cabos de 10 kilómetros. Y en la versión Plus de aplicación en cabos longos, como son parques eólicos o cabos offshore submarinos, tenemos para 33 kV 7 kilómetros y medio, que da 2 kilómetros las 3 fases simultáneas, 8 kilómetros máximo de 22 kilómetros, de 22 kV, y 11 kilómetros para una tensión de 10 kV. Esta es la versión Plus, en donde vemos la versión básica y aumentando capacidad. Para uso en cabos longos. Ya en sistemas para ser montados en vans, no considerados sistemas portátiles, hay soluciones en BLF coseno rectangular
60 kilovolt con una capacidad máxima de 6,5 microfaradios a 60 kilovolt. Y BLF coseno rectangular de 60 kilovolt con 25 microfaradios de capacidad. BLF AT 80 kV con una versión básica de 2 microfaradios a 80 kV y una versión plus de 2,5 microfaradios a 80 kV. Es para cabos longos también en parques eólicos y plataformas submarinas. Acá vemos este caso particular de 25 microfaradios instalado en la Con Edison, en donde yo puedo testar cabos de 35 kV, o sea, con tensión de 60 kilovolt, AT 100 kilómetros, o sistemas de AT 3 kilómetros, 33 kilómetros a 3 fases simultáneas. Estos en particular, aquí a Con Edison tiene un sistema NET de distribución, cabos longos con muchas derivaciones, exactamente iguales a las que existen aquí en 5 ciudades de Brasil: Río de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte y Porto Alegre. Esos sistemas, por tener múltiples derivaciones, cabos longos con múltiples derivaciones, requieren una alta capacidad de teste. Y ese BLF 60 de 25 microfaradios fue especialmente proyectado para esa aplicación. Aquí vemos un modelo fixo en subestación con una capacidad de 25 microfaradios, con más de 20 sistemas funcionando, la Con Edison. Y recientemente incorporado a un sistema de localización de defectos donde el último panel corresponde al sistema BLF de 60 kilovolt, 25 microfaradios. La Con Edison testan los cabos en la época de invierno, no verano no hacen teste, en la época de invierno tiene una testes programados para intentar eliminar a mayor cantidad de defectos que ocurrirían en no verano, en la operación, con el cabo en operación. Y a prueba de eso aparece en ese índice aquí, en donde aquí está medida a talla de defectos a cada 100 kilómetros en 12 meses. Este es un valor estándar recomendado de 2,5. A Con Edison está dentro de ese valor. Aquí vemos a EDF en 1,7. Y aquí en sistemas semejantes aquí en Brasil tenemos un sistema en 12,53 y otro sistema, un sistema casi en 5 veces mayor, el nivel de defecto cada 100 kilómetros, y el otro sistema 10 veces mayor, lo que demuestra a eficiencia de los testes programados para detectar defeitos en un momento do teste, eliminar esos defeitos y aumentar la confiabilidad do cabo durante la operación. En BLF tenemos disponible sistemas de BLF de 34 kV para comisionamientos de cabos de hasta 15 kV y manutención de cabos de hasta 25 kV, con capacidad de teste, como podemos ver, sensiblemente menor, 0,6 microfarades. Y aquí, bajando a frecuencia, vimos que podemos aumentar la capacidad, mas vimos claramente en el gráfico de la influencia de la frecuencia
referente a velocidad de crecimiento de esas arborescencias eléctricas, cuando vayamos a frecuencia, deberíamos aumentar para que el test sea eficiente hasta 10 veces el tiempo de test. VLF 45 kV para comisionamiento de cabos hasta 25 kV y manutención de cabos hasta 35 kV. Y capacidad de test de 0,6 microfaradios. Todos los equipamientos seno tienen una capacidad sensiblemente menor. VLF 62 kV para comisionamientos de cabos hasta 35 kV y manutención de cabos hasta 46 kV con 1 microfaradio. Podemos como solución también tener una combinación de los dos sistemas, del VLF seno y coseno rectangular, donde tenemos el sistema de 45 kV seno, 40 kV coseno rectangular. ¿No? Hasta en esa parte es el VLF seno, y agregando aquí ese buster, transformamos ese equipamiento aprovechando esta funcionalidad del seno en coseno rectangular con una capacidad de 5 microfaradios, sensiblemente mayor. Como consideraciones finales, digamos que en las últimas décadas la tecnología VLF tiene su eficiencia comprobada para test de rigidez dieléctrica, sobre todo en cabos de isolación extrudada. La isolación extrudada tiene esa particularidad de formar arborescencias. Esas arborescencias en algún momento se transforman en arborescencias eléctricas, y esas arborescencias eléctricas en poco tiempo van a producir un defecto o una falla. O ideal es que yo consiga detectar esos problemas en un momento del test. Y en los accesorios también sabemos que algunas arborescencias eléctricas pueden se formar por defectos en la instalación, como resto de semiconductora y otros procesos que también serían detectados a través de ese proceso, sabiendo que hay una velocidad de crecimiento asociada y una tensión de teste también asociada a ese crecimiento. Hay una recomendación para que esos defectos sean detectados en el mejor momento, que es en el momento que estoy haciendo un test de rigidez dieléctrica. La evolución de la electrónica de potencia viabilizó equipamientos libres de manutención y portátiles, como pudimos ver, con una serie de alternativas entre capacidad y forma de onda. Para encontrar la mejor solución que atienda mi sistema. Podemos afirmar, y eso es muy importante, que la tecnología es eficiente únicamente a 0.1 Hz. Como vimos, a 0.1 Hz, el test a velocidad de crecimiento es la misma o hasta mejor a niveles de tensión de 2U0 y 3.0 que si el test fuese feito en corriente alternada. La experiencia práctica demuestra también que la mayoría de los defectos son localizados o son detectados en los primeros 30 minutos. Para cabos nuevos, la recomendación es testar durante 60 minutos, 1 hora como control de calidad, y para cabos en operación podemos establecer un tiempo de
30 minutos y una tensión de 2/0 a 3/0, dependiendo o nível de exigência dos problemas que podem ser detectados, associados ao respaldo econômico que tenha para fazer os reparos necessários. Además dos testes de rigidez eléctrica, con BLF también se recomienda diagnóstico por descargas parciales, que es otro tema específico y otra metodología de manutención. Pues aquí damos por finalizado. Voy a pasar ahora, Mauricio José va a continuar con algunas recomendaciones y abriendo el espacio de preguntas. Obrigado. Boa tarde para todos. Boa tarde a todos novamente. Antes de iniciarmos as questões, as perguntas, eu gostaria de lembrar, né, de colocar a todos que no próximo dia 29 de outubro, que é a próxima quinta-feira, nós vamos fazer mais um webinar nessa área de cabos, onde vamos falar sobre diagnósticos em cabos de energia, através de tangente delta e descargas parciais. Contamos com a presença de todos. Podemos agora iniciar as perguntas. Primeira pergunta. Com o sistema DAC, conseguimos localizar emendas com problemas de isolação? O sistema DAC es un sistema de teste utilizados preferentemente en cabos de alta tensión por su facilidad operativa y consiste en aplicar ese expulso que nos vimos, el problema de carga y descarga, durante 50 veces. Todo se comporta exactamente como a corriente alternada y podemos detectar cualquier arborescencia o acelerar el proceso de cualquier arborescencia eléctrica, independientemente que esté en un cabo o que esté en la emenda o en un terminado. Próxima questão. Qual método podemos utilizar para localizar falhas de capa? A falha de capa, como vimos, consiste desde su detección hasta localización en 3 etapas. La primera etapa de teste es aplicando una tensión continua y ver si existe o si soporta o no un nivel de tensión de teste que es de aproximadamente de 3 a 5 kV, dependiendo si es de PVC o polietileno reticulado. Si verificamos que realmente hay una falla en la isolación de la capa, una falla de isolación de la blindaje, existen equipamientos como el que vimos que pueden prelocalizar a distancia donde está ese defecto. Prelocalizada a distancia, ese mismo equipamiento puede generar pulsos de corriente, y ahí es importante que se utilicen pulsos de corriente y no de tensión, porque el pulso de corriente asegura que no vamos a modificar en nada esas condiciones de falla. Para un cabo que no entró en operación o un cabo de isolación extrudada, eso no está importante, pero si estamos trabajando en un cabo de transmisión presurizado, como es el cabo OF, donde puede haber un contacto muy pequeño da blindagem, a falha en la capa de PVC,
Si utilizaríamos un método como por ejemplo el gerador de impulso, método convencional para defeitos de cabos, aumentaríamos ese problema y eso puede provocar un problema ainda mayor, como un vazamiento importante de óleo en ese local. Por eso siempre se van a aplicar impulso de corriente y con un detector de tensión de paso puedo determinar exactamente dónde está ese punto. Próxima pergunta. Como definir o nível de tensão para o teste de rigidez do cabo e da capa? Para o teste da capa em cabo de distribuição, a norma aconselha aplicar 3 kV em capas de PVC e até 4 kV em capas de polietileno reticulado. Eso está directamente relacionado con la espesura, por eso que en cabos de transmisión que mecánicamente tiene una capa en milímetros mayor, esa tensión es de 10 kV. Eso para atención para blindaje. Y la otra pregunta, y la otra parte de la pregunta, Como definir o nível de tensão para o teste de rigidez do cabo e da capa? Da capa, lo que acabamos de mencionar, y para la rigidez de eléctrica da isolación do cabo, que sería conductor contra blindaje, ahí existirían una recomendación da norma, si es para instalaciones nuevas, 3 veces U0. 3 veces a tensión U0, o cabo va a trabajar en 50 ciclos. Y para cabos já em operação, uma faixa de 2 a 3 U0. O nível de tensão vai determinar na manutenção do que eu pretendo encontrar. Quando aplico mais tensão entre 2 e 3,0, provavelmente aparecerão problemas, com maior quantidade de problemas, e vou ter que ter um respaldo econômico já previsto para esse nível de tensão. Va a depender muito, por isso que é importante, antes de fazer o teste, sempre fazer um diagnóstico, para saber mais ou menos, dividir em grupos de cabos, em donde eu posso aplicar mais ou menos tensão em teste de rigidez elétrica. E por outro lado, en las normas siempre existe un criterio que es de recomendación, porque no es un contrato asignado con la fábrica como son las normas de fabricación. Acá es una recomendación de niveles mínimos y máximos para testes de cabos ya instalados. Próxima pergunta. O teste de blindagem do cabo pode ser feito em cabos com 50 quilômetros em uma tensão de 138 kV e a localização exata da falha pode ser identificada? Sí, puede ser feita. Normalmente nunca llega a todo ese cumplimiento. Puede ser feita, porque como es feita con corriente continua, no hay limite en cuanto al cumplimiento. Demorará más tiempo en llegar a tensión máxima, mas no há nenhuma limitação em quanto ao comprimento do cabo. Sendo que, normalmente, um cabo de 138 nunca chega a comprimentos da blindagem que coincidam com o comprimento total do cabo, porque nas caixas de transposição a blindagem é interrompida com a possibilidade, são terminales feitos com a possibilidade de fazer a transposição das blindagens. E essa transposição são normalmente em tramos
relativamente curtos comparado com o comprimento total do cabo. Próxima pergunta. Qual é a tensão dos cabos isolados em que VLF é recomendado para ser aplicado? E de acordo com qual norma? Siempre a norma que tomamos como referencia aquí, AIC 400.2, específicamente para BLF. Pero como vimos, hay otras normas también en Europa, más utilizada a norma VDE. Qual é a tensão dos cabos isolados em que o VLF é recomendado? ¿Cuál es la tensão, por favor? Qual a tensão dos cabos isolados em que VLF, a tecnologia VLF é recomendada? Até 69 kV, cabos considerados de distribuição de energia. Não é aceita ainda para cabos de transmissão de energia. Próxima pergunta. Desculpa. Próxima pergunta. Como você calcula a distância dos cabos que uma unidade VLF pode testar? Calculando microfaradios por quilômetro do cabo. Um cabo tem normalmente 0,25 microfaradios por quilômetro e tem que ser comparada com a máxima capacidade de testes em microfaradios do BLF, que vai depender do BLF que estou usando. E isso, como vimos na tabela, vai resultar em quantos quilômetros de cabo eu posso, ou qual é a longitude máxima que posso testar com esse BLF. Né? Aí vimos que essa capacidade máxima em los BLFs senoidales chega a 1 microfaradio, 0,5, 0,6, e em los BLF com coseno rectangular podemos chegar até 25 microfaradios, o que dá diferenças de longitudes bem expressivas. Como regra geral, se tenho cabos longos, o ideal para testar a 0,1 Hz, em onde realmente o teste é eficiente, se aconselha optar por o cosseno retangular, que tem maior capacidade de teste. E para cabos curtos, os dois são equivalentes. Cabos curtos até 3 km, digamos, aproximadamente. Se eu quero testar as 3 fases simultâneas, com o que seria, eu conseguiria fazer em um tempo sensivelmente menor, de 60% menor, eu tenho que dividir essa capacidade por 3. Próxima pergunta. Qual equipamento VLF poderia ser usado para testar um cabo de 25 kV com 17 km de comprimento? E esse é o teste executado de acordo com as normas mencionadas? Para esse comprimento, cosseno rectangular de 60 kV. Próxima pergunta. O teste VLF detecta a presença de arvorência elétrica e onde eles estão localizados? O teste, pode repetir, Maurício, por favor? O teste VLF detecta a presença de arvorência elétrica e onde eles estão e detecta também onde eles estão localizados? Ele não detecta onde estão localizadas. Ele simplesmente
acelera ese proceso de arborescencia, independientemente del lugar donde estén localizadas, acelera ese proceso para que ocorran y finalice a etapa desde su inicio até o defeito no momento do teste. Essas arborescências elétricas podem ser localizadas com os métodos de diagnóstico por descargas parciais. Próxima pergunta. É arriscado testar com 1,5 vezes tensão nominal e 2,5 vezes tensão nominal em cabos com mais de 40 anos de operação? Sim, em minha opinião, a máxima tensão de teste de um cabo em operação tem que ser definido pelo próprio administrador do sistema, né? Seguindo uma recomendação da norma, mas adaptando-se à realidade da empresa, as quantidades, o estado da rede e, sobretudo, a algunos testes preliminares que pueden ser feitos para hacer un pronóstico de cuál va a ser el peso económico de aplicación de esos testes asociado al nivel de tensión. Siempre, digamos, económicamente va a compensar hacer testes programados mismo a una tensión menor que la que aconsejan las normas. Como también, no lo mencionamos durante la presentación, pero es muy importante, siempre debemos testar un cabo antes de ser reenergizado. Eso es sumamente importante. La mejor forma de envelhecer un cabo es ligarlo en cortocircuito. Por eso, si yo tengo un cabo de isolación extrudada, un cabo XLPE, y la única posibilidad que yo tengo es hacer un teste con continua, es mejor hacer con continua que no hacer un teste. Un teste en continua, a niveles normales de teste, si yo no lo comparo con los valores altos de comisionamiento, aplicando de 2 a 3 sub 0, él no va a provocar ningún defecto en el cabo y tengo la posibilidad de encontrar, sí, un defecto antes de religar o cabo. Nunca debo religar o una puesta en servicio de un cabo sin hacer un teste de tensión aplicada. Mismo que mi único recurso sea corriente continua. Próxima pergunta. Existe uma maneira de testar cabos sem blindagem com o VLF e tangente delta em 0,1 Hz? Existe, perdão. Existe uma maneira de testar cabos sem blindagem com o VLF e tangente delta em 0,1 Hz? Testar cabos y después salió un poco cortado, por eso que estoy preguntando. Desculpa, Ricardo, mais uma vez. Existe uma maneira de testar cabos sem blindagem com o VLF em 0,1 Hz? Sin blindagem, o teste no, en realidad no tiene ningún efecto porque no he testado contra... los cabos tienen que ser con blindagem. Perdón, complementando a pregunta anterior, só conheço um sistema de cabos sem blindagem, que são aqueles cabos pré-formados, que em uma primeira etapa eram feitos sem blindagem, eram pré-formados, são cabos aéreos e que usam como e são suspensos através de um condutor de aço, né? Aí eu posso fazer o teste BLF aterrando as outras duas fases. E aí vou fazer um teste de uma fase contra outra fase, que é onde pode dar defeito.
mas cabos sem blindagem, diretamente enterrado, que não seja esse caso, não há possibilidade de fazer o teste. Agora, esses cabos, mesmo que instalação em poste aéreos, tem blindagem. E é um cabo da mesma configuração do cabo subterrâneo, mas pendurados em um poste. Próxima pergunta. Para cabos de 480 volts sem blindagem, qual o método para verificar o estado do isolamento? 480 volts. Não, os cabos de baixa tensão até 1 kV, eu não tenho conhecimento que se testem da mesma maneira, né? Simplesmente com um megômetro, acho que é suficiente. Há casos especiais, ou seja, estamos falando de um cabo normal, né? Agora, existem casos especiais, casos de cabos de comando, como utilizados na rede ferroviária, ou cabos de sinalização ferroviária, que mesmo que trabalhem a tensões baixas, eles são testados até 10 kV, por razões de segurança, mas são cabos especiais. Os cabos de baixa tensão normalmente não são testados. E a maioria agora são fabricados sem blindagem. Próxima pergunta. Qual o teste de rigidez de elétrica para comissionamento é recomendado para cabos de 34,5 kV com 1 km de comprimento? Com 1 km de comprimento, podemos utilizar o sistema de 62 kV senoidal ou cosseno retangular de 60 kV. Próxima pergunta. Qual é a precisão da localização da falha? A precisão, não, aqui não tratamos da localização, só um teste e saber se o cabo está ou não com defeito. Agora, se se refere à falha talvez da blindagem, quando falamos da pré-localização. Sí, para blindaje, ¿cuál sería la respuesta, Edgardo? Como, Galo? E que preciso essa localização da falha de blindagem. Quando você mira que tem uma falha de blindagem e pode saber o sítio exato da falha. O equipamento tem uma precisão bem mais alta que o que eu posso medir fisicamente, aproximadamente 1% do comprimento do cabo. Próxima pergunta. Existe uma grande controvérsia entre as distribuidoras sobre aterramento da blindagem dos dois lados do alimentador. E em algumas, só se permite aterrar em um dos lados. Para o cabo, qual o melhor método? Quanto menor corrente pela blindagem, melhor. Mas isso vai depender do funcionamento do sistema, né?
do sistema de proteções, porque a blindagem também está relacionada com o sistema de proteções. O melhor para a solicitação do cabo é desconectar um dos extremos. Se o cabo fosse de um ponto a outro ponto, sem aterramentos intermediários. No caso do sistema NET, a blindagem é aterrada em praticamente todas as caixas de inspeção e aí já seria a melhor solução, digamos. Mas aterrar ou não a blindagem do cabo está relacionado com a máxima corrente que essa blindagem pode suportar. Se se supera a máxima corrente, a blindagem, o cabo fatalmente vai ter que ser substituído por pérdida da blindagem ao trabalhar em condições de temperatura inadequadas. Pero depende muito do sistema de proteção. Próxima pergunta. Essa deficiência dos ensaios com DC também ocorre em cabos de baixa e extra baixa tensão? Não, depende só da isolação, do tipo de isolação. Próxima pergunta. Qual o teste mais indicado para cabos menores de até 2 km que alimentam máquinas ou equipamentos até 13,8 kV? Até 3 km podemos trabalhar com os dois sistemas, ou cosseno retangular ou senoidal. 3 km estaria bem no limite, né? No limite. Deveríamos estabelecer o nível de tensão a que vai ser testado o cabo e comparar esse nível de tensão com as curvas de capacidade do equipamento. Quanto menor a tensão é aplicada, mais capacidade, aumenta a capacidade do equipamento. Pero hasta 3 kilómetros é um comprimento que normalmente os dois sistemas funcionam. Edgardo, voltando na pergunta, qual a precisão da localização da falha para a blindagem? Podemos considerar aproximadamente 1%. Do comprimento total do cabo. Bom, está finalizada os questionamentos, as perguntas. Estamos finalizando mais esse trabalho e, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que tenhamos atingido a expectativa de vocês. A sua opinião é muito importante para nós. Gostaríamos que completassem o questionário com os elogios ou críticas para que cada vez possamos melhorar ainda mais o nosso trabalho. E também a gravação desse webinar está ou no csasales@meger.com ou vendas@instronic.com.br. Muito obrigado e boa tarde.